El tema de hoy, en esta serie que continuamos, es protegiendo el sueño que Dios me dio. Protegiendo el sueño que Dios me dio. Cuando Dios nos da un sueño, ¿cierto? Nos da propósito. Tenemos una responsabilidad nosotros y es de protegerlo, cuidarlo. Nehemías 4, versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat, miren si alguien está buscando un nombre para su hijo, Sanbalat puede ser una opción, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, hizo burla de los judíos. Yo tenía el sueño de casarme a los 18 años de edad. Y yo dije, yo me voy a casar a los 22 años. Ese era mi sueño porque mi papá se había casado a los 22 años. Yo dije, voy a seguirle la línea y las pisadas a mi papá. Y no me casé a los 22, me casé a los 23, pero bueno, ahí le pegamos al palo. Pero recuerdo que cuando yo expresaba ese sueño frente a algunas personas, a veces como que se burlaban o no creían en ese sueño, sembraban duda. Decía, a los 22 años, pero vas a estar muy joven, inexperto, inmaduro, van a sufrir un montón, va a ser algo complicado. ¿Por qué no extiendes más bien tu proyecto de vida? Ahora, no les estoy mandando a todos los que tengan menos de 22 años a casarse a los 22 años. Yo creía que era un sueño que Dios había puesto en mi corazón. Entonces me desanimaban, ¿cierto? Se burlaban. De hecho me decían, ¿y qué tal que luego venga una mujer más bonita? Y yo les decía, bueno, ¿y qué tal que luego venga también un hombre más guapo? O sea, no se trata de eso, se trata de que mi esposa para mí es la mujer más bonita sobre la faz de la tierra y del universo. Mi esposa me está viendo, mi amor, nos vemos esta tarde. Entonces yo creía en ese sueño de casarme, ¿cierto? Tenía ese sueño y tuvimos peleas con mi esposa, algunos, en el tiempo era mi novia, ¿no? Terminamos 2 veces y luego nos reconciliamos. Y ya cuando llevamos 2 años pasaditos, yo aquí la cosa va a ser el anillo. Así que todos compañeros que algunos se burlaban de mí, los invité inclusive a la cena donde les iba a entregar el anillo, le iba a entregar el anillo a mi esposa, a Angie. No lo podían creer mis amigos. Bien, terminé casándome, cumpliendo ese sueño que Dios había puesto en mi corazón. Llevamos 11 años casados, fruto del matrimonio, 2 hermosos hijos, uno con 3 semanas cumplidas. Y seguimos avanzando. Y algunos que se mofaban o sembraban duda en nuestros corazones, después de 11 años siguen solteros. Algunos no han podido estabilizarse en el área sentimental y bueno, por ahí siguen deambulando un poco, ¿ok? Pero miren cómo Dios bendice los sueños, pero hay que protegerlos. Hay que proteger. Yo recuerdo que cuando Dios nos dio el sueño de plantar esta iglesia, esta congregación, no fue fácil, pero Dios nos dio ese sueño. Pero habían personas que no creían en lo que Dios había puesto en nuestro corazón, que querían sembrar duda, otros tal vez se burlaban, pero Dios que te va a usar, y sembraban ciertas cosas no buenas. Y nosotros nos tocó proteger ese sueño que Dios había puesto en nuestro corazón. Había gente cercana, unos creían, otros no creían. Y de hecho algunas personas, cuando iniciamos la iglesia, íbamos a nuestro apartamento, porque ahí inició la iglesia, con 9 personas. El equipo de sonido era nuestro televisor. No había micrófono porque eran 9, me escuchaban todos así, pues, sin micrófono. Y algunos que iban en ese inicio decían, pero esto no parece una iglesia, ¿cierto? No teníamos equipo de servidores. Y decía, bueno, pero hay que echarle ganas
todavía no tenemos cómo pagar un lugar de predicación, todavía no tenemos cómo comprar equipos de sonido, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón es el sueño y vamos a avanzar. Y aquí vamos casi ya 4 años ahorita en abril en el Cubo Plaza. Amén. Gracias a Dios. Entonces algunos no creen en los sueños que Dios pone en tu corazón y por eso tú debes protegerlos. Dios espera que protejas esos sueños. El enemigo no peleará contra sueños pequeños, sino contra aquellos que tienen propósito. Todos los sueños de Dios que Él planta en tu corazón tendrán propósito. Por eso proteger tu sueño no es opcional, es algo espiritual. Ahora quiero hablarles acerca de Nehemías. Nehemías, este gran hombre de Dios. Es muy interesante lo que sucede con Nehemías, porque Nehemías tuvo un sueño de poder reconstruir las murallas de Jerusalén. Recordemos que las murallas de Jerusalén, de esta ciudad, estaban destruidas. Babilonia había destruido la ciudad, las murallas. Nehemías era un judío, hombre de Dios, que estaba con el imperio persa y era copero del rey Artajerjes. Y bueno, él allá, Dios le plantó el sueño de volverse a Jerusalén a reconstruir las murallas, porque en ese tiempo una ciudad antigua sin murallas era una ciudad muy vulnerable a sus enemigos. Y Dios le planta ese sueño en su corazón. Nehemías habla con Artajerjes, el rey, dice sí, ve, le pidió madera, se la dio, seguridad se la dio, y se vino Nehemías a construir esas murallas, que era ese sueño que Dios había puesto en su corazón. Pero viniendo y ya estando en Jerusalén para iniciar el cumplimiento del sueño, Nehemías tuvo que proteger ese sueño para que pudiera cumplirse. Tuvo que proteger ese sueño para que las murallas pudieran reconstruirse. Y vamos a mirar el ejemplo de Nehemías de cómo él protegió ese sueño que Dios puso en su corazón. Primero, protégelo de la burla con oración. Protégelo de la burla con oración. La Biblia dice en Nehemías 4, 1 al 5: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó Sanbalat y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Es decir, se burló de los judíos que iban a reconstruir ese muro. Nehemías dijo: vamos a reconstruir el muro, y Sanbalat se burló. ¿Ustedes que van a reconstruir eso? Y sigue diciendo: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, Sanbalat dijo esto: ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire cómo los trataba. Van a reconstruir los muros, pero ninguno de ustedes va al gimnasio. Son débiles, no son acuerpados como el pastor de Jesús Home. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Será que algún día van a acabar esas murallas? Están locos. Es que la ciudad es grande, la muralla, eso tiene bastante. ¿Será que van a acabar algún día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Porque Babilonia hace unos años había quemado las murallas, y esas van a resucitar todo eso quemado, esos escombros. Y les recordaron inclusive el pasado. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Tremendo. Usted logra edificar, pero con esa fuerza que tienen, eso sube una zorra y les derriba eso. Entonces se burlaban, se mofaban, hacían escarnio del sueño de Nehemías y de aquellos que habían creído en el sueño que Dios había puesto en Nehemías. Entonces Nehemías, en el versículo 4, hizo algo interesante: oró a Dios. Oye, oh Dios nuestro, dice Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
aléjalo de nosotros. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías sabía que había que proteger esa burla, que ese escarnio, que esa mofada, que esas voces de incredulidad, de menosprecio, pegaban duro y podían desalentarlo no solamente a él, sino a su equipo, y podían desfallecer en su sueño. Pero él, en vez de ponerse a pelear, a batallar con estos que se mofaban, oró al Señor. Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, considerado así por muchos, dijo: cuando el pueblo de Dios ora, la burla del enemigo pierde su poder. Wow. Cuando el pueblo de Dios ora, la burla del enemigo pierde su poder. Nehemías no responde a la burla discutiendo. No voy a discutir con ustedes, voy a orar. Porque la oración no cambia primero la situación, cambia primero al soñador. La oración no cambia primero la situación, cambia primero al soñador. Y por eso Nehemías empezó a ser transformado a través de la oración. Antes que cambiar la situación, primeramente empezó a llenarse de fe, de convicción, de carácter, de firmeza, de fe en lo que Dios había hablado, de que vamos a seguir avanzando. Así muchos no crean, yo creo lo que Dios sí me ha hablado. Y siguió avanzando, porque la oración primero cambia el soñador, luego cambia la situación. La burla busca sacarte del propósito, pero la oración te vuelve a centrar en Dios nuevamente. Te vuelve a centrar en Dios. Yo recuerdo cuando iniciamos la iglesia, este sueño llamado Jesús Joven, hubo un comentario que llegó a donde yo estaba. Y ese comentario de verdad que pegó duro. Una burla. Llegó a mi corazón un comentario fuerte y quiso pegarme fuerte. Y en los inicios, llenos de retos, de muchos desafíos, de muchas cosas al inicio, no era fácil. Y recuerdo haberme metido en oración a Dios y decirle: Señor, este fue tu sueño plantado en mi corazón. Yo, Señor, fui obediente a tu voz. Yo, Señor, escuché tu voz. Estuve orando, yo dije que si esto no era tuyo, entonces que lo arrancaras de mi corazón, pero antes perseveró este sueño en mi corazón, Señor. Tú lo dijiste, Padre, tú nos vas a respaldar. Y recuerdo haber leído en una Biblia, el Espíritu Santo guiarme a leer ese día una Biblia en la cual tenía unos comentarios por la persona que había traducido también la Biblia. Y ese comentario, uno de esos comentarios decía: no hables de tu visión a aquellos que no tienen hambre de ella. No le hables de tu visión a aquellos que no tienen hambre de ella. Y yo decía: pero esta persona ni siquiera... no voy a hablar, no voy a responderle a esta persona. Esta persona no tiene hambre de esta visión, no tiene hambre de este sueño. Voy a hablar solo con aquellos que sí tienen hambre de esta visión, hambre de este sueño. Y voy a creer en lo que Dios me ha hablado. Sé que esta persona habla así porque no tiene hambre de este sueño. Así que lo entendí y no quise responder absolutamente nada. Oré al Señor y seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí vamos. Lo que no se ora se debilita. No puedes evitar las críticas, pero sí decidir cuánto influyen en tus acciones. Y la oración te blinda. Lo que no se ora se debilita. Segundo, de Nehemías podemos entender primero que se protege el sueño de la burla a través de la oración. Porque hay personas que van a mofarse de tu sueño, se van a burlar de tu sueño. Tú piensas que tus hijos van a cambiar, estás loca. Tus hijos van a ser cristianos, van a ir allá a alabar a Dios. No. Tus hijos no tienen arreglo. Y se burlan porque tú estás con la esperanza de verlos aquí transformados por Dios. Tú deseas montarte un negocio, una empresa, tú no tienes el carácter de hacerlo.
ese sueño no se va a cumplir. Tú no tienes las agallas de montar. Tú deseas un ascenso laboral si están antes despidiendo gente. No va a pasar eso contigo. Se van a llegar voces que se van a burlar, que se van a mofar, que te van a hablar de los imposibles. Pero va a haber un soñador, y yo espero que todos seamos los que estamos aquí, que vamos a vencer la burla a través de la oración. No me importa lo que tú digas, me importa lo que Dios dice. Y Dios inspiró este sueño en mi corazón. Voy a seguir avanzando creyendo que mis hijos son de Dios, que esa empresa es de Dios. Amén. Sueños del Señor. Lo segundo que podemos aprender de Nehemías es que hay que proteger los sueños del enemigo estando alerta. Protegerlo del enemigo estando alerta. Nehemías 4:7-9 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, estos eran enemigos de Israel, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron, les dio rabia y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Wow. Dice Nehemías: nuestros enemigos, como nos vieron avanzando en el sueño, vamos avanzando en las murallas. Y hay cosas que ya se han edificado, todavía el sueño no se ha cumplido, pero como ven avance, quieren venir a sabotear el sueño. Y dice Nehemías: la respuesta mía es: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Porque Nehemías sabía que ese sueño de construir los muros había que protegerlo estando alerta. Dice entonces versículo 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Se desbarató toda artimaña del enemigo, de sus enemigos se desbarató, porque enviaron mensajes de intimidación, ¿cierto? Hacia Israel. Pero Nehemías dijo: ¿qué voy a escuchar sus mensajes de intimidación? Voy a orar a Dios, yo voy a escuchar nuevamente a mi Dios. La oración es la que nos ha traído hasta este lugar y nos va a llevar a cumplimiento del sueño. Yo escucho a Dios. Y cuando los enemigos miraron que no pudieron dañar ese sueño, se fueron. Entonces aquí tres cosas que podemos aprender de Nehemías. Número uno: identificar la acción del enemigo. Nehemías supo que los enemigos querían atacar a Jerusalén. Número dos: se discierne el espíritu. Había algo en ellos, el orgullo, ¿cierto? La altivez de no dejar que Jerusalén progresara, que Israel progresara. Y Nehemías contrarrestó esto diciendo y pidiendo a Dios protección, llamando al pueblo a arrepentimiento, a vivir una vida de humildad. Vamos a creerle al Señor, vamos a orar. Y así contrarrestó Nehemías este ataque, porque estaba alerta de lo que el enemigo pudiera tramar. Y así necesitamos nosotros. Por ejemplo, alguien que tiene un sueño de fundar un orfanato y poder ayudar muchos niños. Ese sueño, normalmente, en ocasiones, va a venir un ataque del enemigo que te va a decir: no hay permisos para crear orfanatos. Y aquel que no entiende que necesita proteger su sueño, se rinde ahí. Ok, no hay permiso. Ok, perfecto, dejémoslo a un lado. No, Señor. ¿Cómo así que no hay permisos? Y esa persona entra en oración: Señor, rompe el orgullo en estas personas, rompe el deseo, Señor, todo deseo contrario a este sueño que tú has plantado en mi corazón. Mueve las influencias, Señor, y que me den ese permiso para poder bendecir los niños de esta ciudad, de este territorio.
Y después entonces de poder nosotros atacar o discernir el espíritu de ellos, podremos ver ese orfanato realizado cuando oramos, cuando perseveramos. Un pastor y escritor de los Estados Unidos, de apellido Tozer, escribió en alguna ocasión: la vigilancia espiritual es el equilibrio perfecto entre la fe y la responsabilidad. La vigilancia espiritual es el equilibrio perfecto entre la fe y la responsabilidad. La vigilancia. Porque hay personas que escriben sus sueños, en el papel los consagran, pero luego se olvidan de ellos, no están vigilando de su cumplimiento, no están. Por eso yo les comento: déjelo en un lugar visible en su casa. Si es posible, compren un portarretrato, cuélguenlo, estén pendientes, vayan mirando el desarrollo, cierto, de sus sueños, de su cumplimiento. Sigan pidiendo, créanle al Señor. Gracias, Padre, porque lo que tú has inspirado en mi corazón se va a lograr. Están vigilantes, porque la vigilancia espiritual es el equilibrio perfecto entre la fe y la responsabilidad. No todo ataque es visible del enemigo, por eso el creyente ora y vela al mismo tiempo. Tenemos un enemigo llamado diablo, demonios, no podemos negar eso. Y ellos quieren obstaculizar el cumplimiento de nuestros sueños, no desean vernos bien. Debemos estar vigilantes. Hay un pastor que fundó una comunidad de fe hace muchos años, y esta comunidad hoy tiene 4,700 sedes alrededor del mundo. Están en 134 países. Y este hombre de Dios dice: cuando yo veo que la marea está muy calmada, me empiezo a preparar para un nuevo embate del enemigo. Es decir, me pongo vigilante. No soy ingenuo. Sé que hay alguien que no quiere que yo logre esto. Por eso me vuelvo vigilante. Nehemías se volvió vigilante. Hay pueblos alrededor que no quieren que reconstruyamos los muros. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir protección a Dios, no vamos a hacer, preparó a ese equipo, no vamos a hacer caso a sus intimidaciones y nos vamos a preocupar solamente, o a ocupar más bien, para hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Proteger el sueño implica estar atentos a lo que entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras decisiones diarias. Nehemías nos muestra un equilibrio poderoso. De hecho, Nehemías, dice la Biblia, que con una mano edificaban y con otra mano tenían una espada para pelear. O sea, estaban ya preparados. El sueño avanza con trabajo, pero se mantiene con lucha espiritual. El sueño avanza con trabajo, pero se mantiene con lucha espiritual. No todo se resuelve solo con esfuerzo, ni todo se gana solo con oración. Están esas dos: oración y esfuerzo, oración y acción, velar por tu sueño. Pero lo tercero que aprendemos de Nehemías: primero, proteger el sueño, ¿cierto?, de la burla a través de la oración. Segundo, protegerlo del enemigo a través de estar alerta, de estar atentos, vigilantes. Y tercero, protegerlo del desánimo con disciplina. Protegerlo del desánimo con disciplina. Nehemías 4:10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Entonces estaban ellos construyendo el muro, pero dijeron: pero estos escombros de los muros que derribaron, ¿cierto?, anteriormente, eso está muy pesado, hay mucho escombro, no vamos a poder. Pensamos que iba a ser más sencillo, y los visitó el desánimo.
El desánimo nos va a visitar en ocasiones cuando estamos recorriendo el cumplimiento de nuestros sueños. El desánimo va a estar ahí cuando miremos que las cosas tal vez no están fluyendo como pensábamos o como planeábamos. Yo recuerdo que en los primeros meses de fundar la iglesia, un domingo salí tan desanimado y me subí al carro, de verdad que triste. Yo decía, no solo siento la falta de apoyo de la gente, sino la falta de apoyo de Dios. Así me siento, y estaba triste, desanimado. En el carro íbamos camino a casa y mi esposa me queda mirando, que me conoce un poco más, y me dice, te veo cabizbajo, ¿qué pasa? Y yo le conté y me dice, muy bien, sí, las cosas no están tal vez sucediendo como esperamos, pero lo único que nos queda es avanzar. Lo único que nos queda es seguir adelante. Lo único que nos queda es mañana levantarnos temprano, hacer una oración a Dios, leer nuestra Biblia e ir a trabajar. Y en las noches seguir haciendo los grupos, y el domingo volver a hacer la celebración y volver a confiar en Dios, seguir avanzando. Así el desánimo te visite, debes seguir avanzando en el cumplimiento del sueño. Y así fue, seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y aquí vamos 4 años con la mano del Señor, amén, poderosa, fortaleciéndonos, bendiciéndonos. Y lo que inició con 9 personas, hoy es 150 personas con nuestros niños. El cumplimiento del sueño. Y seguimos avanzando porque son miles de personas que Dios va a levantar en esta ciudad, en esta iglesia. Amén. Que adoren su nombre. Alabado sea el Señor. Nehemías 4:17 al 18, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, dice versículo después de estar acá, de que el desánimo los haya visitado, con una mano trabajaban en la obra y en otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice Nehemías, está bien, no esperábamos tanto escombro, no esperábamos tanta cosa, pensamos que era más sencillo aquí poner el fundamento y todo, pero no importa. Así el desánimo haya tocado nuestra vida, hay que seguir avanzando, hay que seguir dando un paso más. No podemos dar nuestro brazo a torcer, porque el sueño que estamos construyendo fue lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y hay que terminarlo. El desánimo, esta frase interesante, dice: el desánimo no se vence con emociones nuevas, sino con obediencia constante. El desánimo no se vence con emociones nuevas, sino con obediencia constante. Cuando llegue el desánimo, no esperes sentir gozo, alegría, nuevamente plenitud para seguir avanzando. No, necesitas simplemente volver a obedecer, continuar, volver a abrir el negocio, volver a hacer una oración por tus hijos. Cuando te visite el desánimo y veas a tus hijos más apartados de Dios que cerca de Dios, no puedes dejar de orar por ellos, no puedes dejar de dar tu brazo a torcer. No puedes rendirte. Lo que debes hacer, mujer, hombre, que estás orando por tus hijos, es al otro día volverte a levantar y presentarlos delante del Señor. Hombre que estás, o mujer que estás esperando montar tu negocio o empresa, cuando veas que las cosas se están trucando y que pronto esas puertas que esperabas no se abrieron, no necesitas rendirte, no des tu brazo a torcer, sencillamente vuelve a tocar una puerta más, porque es lo que Dios ha puesto en tu corazón. No puedes dejar que el desánimo te saque del camino del cumplimiento de tus sueños. La disciplina es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes motivación.
La disciplina es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes motivación. La perseverancia es la evidencia visible de una fe genuina. Dime en qué has perseverado y te diré en qué has creído. Dime en qué has perseverado y te diré en qué has creído. Debes perseverar en todo lo correcto y en lo que Dios ha puesto en tu corazón. No des tu brazo a torcer, sigue avanzando. Y Nehemías eso le dice al pueblo: sigamos avanzando, porque los muros se van a construir y nuestra ciudad va a ser segura otra vez, porque es el sueño de Dios hacia nosotros. Sigamos avanzando, iglesia, en el sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y miren esto: muchos sueños mueren no por oposición externa, sino por abandono interno. Muchos sueños mueren no por oposición externa, sino por abandono interno. Nos rendimos fácil, abandonamos fácil. Una vez tú consagras tus sueños a Dios, dentro de 8 días que los vamos a consagrar al Señor, no puedes rendirte fácil. No puedes rendirte en febrero, no puedes rendirte en marzo, no puedes dar tu brazo a torcer. Una vez los consagras al Señor, debemos nosotros perseverar en eso, porque más que oposición externa, a veces es el abandono interno lo que sabotea esos sueños. Seguir edificando cuando no hay aplausos es una señal de madurez espiritual. Seguir edificando cuando no hay aplausos es una señal de madurez espiritual. Yo recuerdo cuando mi padre me dijo, cuando ya salimos a plantar la iglesia, me dijo: espero que nunca regreses de donde Dios te sacó para cumplir ese sueño. No a la casa. En la casa estuvimos el jueves por allá comiendo con mi papá. Sí. Espero que nunca regreses de donde Dios te sacó para cumplir ese sueño. Yo ya no tenía de otra. Yo tenía que solamente seguir adelante, avanzar y aferrarme de la bendita mano de Dios. Aferrarme de la mano del Señor. Yo he aprendido que la fe es más importante o más grande que las riquezas. Las riquezas, ok, están ahí. Dios no está peleado con la riqueza, pero es más importante la fe que la riqueza. Porque cuando tienes fe estás conectado con las manos que gobiernan este mundo. Amén. Y entonces todo será posible cuando Dios planta algo en tu corazón, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Si me ayudan con la instrumental, la constancia sostiene lo que la emoción no puede. Debes decidir ser constante. Constante. No puedes abortar tus sueños al primer obstáculo que veas. Debes ser constante. Alabado sea el Señor Jesucristo. Debes ser constante. Dios peleará por nosotros, iglesia, en el 2026. Y esta certeza la tenía Nehemías en su corazón. Nehemías 4:20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios, ¿qué dice? Peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías dijo: vamos a proteger el sueño y vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros, señores. Vamos a protegerlo de la burla con oración. Vamos a protegerlo del enemigo estando alerta. Vamos a protegerlo del desánimo siguiendo avanzando con disciplina.
Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y tranquilo, que si nos enfocamos en lo que nos corresponde hacer a nosotros, Dios peleará por este pueblo y nos va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Cierra tus ojos, dáselo al Señor. Sigue edificando porque Dios está peleando por ti. Sigue edificando porque Dios está peleando por ti, iglesia. Sigue edificando, sigue orando, sigue ahorrando, sigue creyendo. Alabado sea el Señor. Sigue avanzando, sigue tocando puertas, sigue, porque Dios está peleando por ti. Dios sigue edificando, Dios sigue abriendo puertas. Alabado sea el nombre de Jesús. Sigue creyendo. Protege tus sueños. Y hoy qué interesante que el mensaje hoy se alinea con primicias. Éxodo 23, 19 y 20. Hay algo muy importante. Éxodo 23, 19 y 20. Dice la escritura. Lo leemos, amén. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Primicias. Si traen primicias, es decir, si me ponen en primer lugar, dice el Señor, yo enviaré ángeles para que te protejan y te guarden en su camino, en tus caminos, y te introduzcan. Qué interesante. Te introduzcan en lo que yo he preparado para ti. Por eso mi invitación es: los sueños que traigas dentro de 8 días, pregúntale a Dios esta semana. Toma un momento antes de hacer y escribirlo. Señor, ¿qué sueños tienes? Y deja que el Espíritu Santo fluya en tu interior y escríbelos. Eso es lo que el Espíritu Santo está preparando para tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo está preparando. Entonces, primicias también, cuando hay personas que ponen a Dios en primer lugar, asegura la protección del Señor. Ahora, Nehemías 10:35, miremos, porque estamos hablando de que Nehemías construyó este sueño de las murallas. Pero miremos lo que dice Nehemías, porque Nehemías era alguien, un soñador, cumplió este sueño. ¿Qué principios tenía Nehemías? Dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Si hay un principio que Nehemías entendía, era las primicias. Los soñadores en Dios saben que Dios debe ir de primero, porque Dios al ir primero, Él enderezará todo lo demás. Amén. En el nombre de Jesucristo. Alabado sea Cristo Jesús. Quiero invitarles a estar en pie. Yo quiero invitarte a que puedas poner tus manos, si gustas, hacia adelante conmigo, y vamos a orar. Yo quiero orar. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle: Señor, lo importante de la oración también es hacer una oración. Y te invito a que no solo escuches nuestra oración, sino que puedas hacer una oración, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Pero hoy hay bendición en tu boca. Por eso, conforme vamos dirigiendo esta oración, ve orando tú también ahí donde estás. Yo te pido, Espíritu Santo, hoy desciende sobre este lugar, Señor. Padre, tu palabra ha sido enviada. Cumple tu propósito con esta palabra, y que nos levantemos en este lugar como hombres y mujeres que protegemos los sueños que tú has puesto en nuestro corazón.
Esos sueños que traemos dentro de 8 días, Señor. Sueños para la familia, sueños para las finanzas, sueños para nuestro servicio a ti, sueños, Señor, para nuestra vida personal. Yo declaro que nos levantamos, Señor, como personas que protegemos los sueños de Dios. Señor, los protegemos de la burla a través de la oración. Señor, hoy entendemos, Padre, y nos levantamos como personas de oración. Y empieza a declarar ahí: levántame como un hombre, una mujer de oración. Pídele al Señor eso ahí donde estás. Si hoy es tu primera vez, dile: Dios, ayúdame a hablar contigo todos los días. Señor, levántanos como una persona, como personas, hijos de Dios de oración, Señor, para proteger, Padre, de la burla, del escarnio, de la vergüenza que quieran sembrar, Señor, los enemigos. Proteger los sueños en oración, Padre. Pero también, Señor, levántanos como personas que protegemos los sueños de los ataques del enemigo, estando alerta, siendo vigilantes. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a ser vigilantes. Y empieza a pedirle eso al Señor, porque yo declaro, Padre, que nos levantamos como personas, Señor, que son vigilantes, que están atentos ante toda artimaña de oscuridad que quiera venir a sabotear nuestros sueños. Señor, vamos a estar vigilantes, Padre, y vamos a decir: Dios, esto está sucediendo, los enemigos están tramando esto, pero yo en el nombre de Jesús declaro protección. Están tramando no darme los permisos, pero yo declaro, Señor, que los permisos vienen, Padre. Están tramando, Señor, hacerle una invitación a mis hijos X, pero yo en el nombre de Jesús, Señor, yo rompo esa invitación y rompo esas amistades. Esta persona quiere entrar al corazón de mis hijos, Señor, pero yo sé que no es una buena persona, no es una buena amistad. Yo me levanto como un padre y una madre que ora por mis hijos y rompo esa amistad, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos vigilantes, Padre eterno, ante todo lo que quiera sabotear el sueño, Padre, que pones en nuestro corazón, Señor. Y levántanos para proteger. Y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, levántame para protegerlo del desánimo. Ayúdame a mantener las manos arriba, Señor, las manos fuertes, Señor, en señal de victoria. Que ante el desánimo sigamos avanzando constantemente, Señor, en aquello que has puesto en nuestro corazón. Que no nos desanimemos cuando falte el recurso, que no nos desanimemos cuando cierren una puerta, que no nos desanimemos, Señor, al desprecio de alguien, Señor. Que no nos desanimemos, Padre, que sigamos avanzando, Padre, con disciplina en aquello que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Y declaro, Padre eterno, que tú pelearás por nosotros, que levantas un ejército de soñadores que cumplen sueños, Señor, en nuestro, Padre, en este 2026. Sueños, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ensanchamiento, Señor. Gracias, puertas inimaginables, Padre. Lo creemos y cantamos al Señor. Gracias.